Buenos días, entiendo que todavía no habéis comido algunos. Buenos días o tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Y antes de empezar, sobre todo quería agradecer enormemente pues, vuestro tiempo, ¿no? Sabemos perfectamente lo que cuesta arañar una hora del día después de una jornada intensa de consultas, cirugías, clientes exigentes y urgencias de última hora. Y la verdad que queremos agradeceros y que estéis aquí hoy conectados demuestra vuestro compromiso real, ¿no? Tanto con la excelencia clínica como el bienestar de vuestros pacientes. Hoy nos reúne un tema que está cambiando por completo las reglas de juego en la medicina interna veterinaria y es la microbiota y el enfoque integrativo de las enteropatías crónicas. Vamos a dejar un poquito atrás la vieja escuela de bombardear el intestino con antibióticos ante cualquier disbiosis para adentrarnos en la ciencia de comprender, reparar y modular este fascinante ecosistema. A lo largo de la sesión no solo analizaremos, Juan Miguel os irá comentando, cómo este universo bacteriano Mm. se comunica directamente con el sistema nervioso a través del eje intestino-cerebro. También pondremos sobre la mesa herramientas terapéuticas de vanguardia y con base científica. Espero que esta hora os resulte extremadamente práctica y sobre todo que os llevéis herramientas reales para vuestras consultas y sobre todo que disfrutéis de la ponencia tanto como nosotros hemos disfrutado preparándola. Muchas gracias de nuevo por estar ahí. Y primero os voy a presentar a nuestro ponente del web seminar de hoy. Algunos lo conoceréis, pero para los que no los conozcáis, Luis Miguel García Roldán es un referente en el sector veterinario por su especialización en medicina interna y su enfoque de vanguardia en el estudio de la microbiota intestinal. Es graduado en veterinaria por la Universidad de Córdoba, acreditado en medicina interna por ABEPA y es también miembro activo del Comité Científico del Grupo de Medicina Interna de ABEPA. Es un ponente y líder de opinión habitual también en congresos y plataformas de formación veterinaria como ABEPA eLearning o Café Conciencia. Y su trayectoria combina la experiencia en hospitales de referencia tanto en el Reino Unido como en España. Realizó un internado específico en medicina interna en la Universidad de Edimburgo, además de completar estancias formativas en otros hospitales británicos de gran renombre. Es un veterinario clínico con una sólida proyección internacional, ya que ejerció durante 2 años en el Hospital Veterinario Birstall en Leeds, en Reino Unido, como corresponsable del Departamento de Medicina Interna y lideraba en este caso el área en uno de los centros de alta actividad en el país. El año pasado decidió volver a España y en concreto a su tierra, que es Andalucía, y ha trabajado en el Hospital Anicura Bahía de Málaga. Actualmente forma parte del equipo del Hospital SOS Animal de Málaga, ofreciendo servicios avanzados de medicina interna enfocados en casos del aparato digestivo, alteraciones de la microbiota, disbiosis o trasplante de microbiota fecal. Destaca por su enfoque, sobre todo en la excelencia diagnóstica, en la ética clínica y su constante labor de investigación y divulgación en gastroenterología veterinaria, concretamente en el eje microbiota intestino-cerebro, y terapias inmunomoduladoras, todas ellas un tema apasionante, objeto del webinar que va a presentar hoy. Así que ya comenzamos, Luis Miguel, cuando Hola, quieras. Todo muchas tuyo. gracias Begoña, muchas gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes a las personas que se han conectado desde España, desde Europa, y buenos días también a las personas que se han conectado desde Latinoamérica, que me consta que son varias, ¿vale? Y bueno, de nuevo muchas gracias también a Begoña y Fazbet por la confianza y al grupo Axon Comunicación. Y bueno, el título de la charla, Eje microbiota intestino-cerebro. Vamos a hablar cómo se conecta tanto el intestino con el cerebro como viceversa. Y vamos a hablar cómo manejamos de manera multimodal la disbiosis intestinal o ese desequilibrio que se puede producir en el intestino de esa microbiota de la cual hablaremos ahora mismo. Vamos a repasar un poquito los objetivos de la charla del día de hoy. Vamos a hablar sobre dos términos muy parecidos, pero que son un poquito diferentes, como son microbiota y microbioma. Vamos a hablar de las funciones del microbioma. Vamos a definir qué es la disbiosis intestinal o ese desequilibrio que se puede producir en el intestino que puede afectar no solamente al intestino, sino a otros órganos. En este caso vamos a hablar del eje microbiota intestino-cerebro, pero sabemos que esa disbiosis intestinal puede afectar también a otros órganos, como riñones, como pulmones. También hablaremos de la enteropatía inflamatoria crónica, que es la mayor causa de signos digestivos crónicos en nuestros pacientes.
Hablaremos también de cómo modulamos de manera multimodal el microbioma y la disbiosis intestinal. Y finalmente acabaremos con un caso clínico donde iremos describiendo nuestro abordaje. No tengo conflicto de intereses que declarar. El contenido de esta presentación se ha desarrollado de manera independiente por mí, ¿de acuerdo? Basando en la propia experiencia y en la literatura científica vigente. Y sí que he creado material didáctico para BEPA y he colaborado de forma puntual aportando feedback de productos de la marca patrocinadora durante varios meses. Bueno, dos conceptos de los que vamos a hablar ahora mismo son la microbiota digestiva y el microbioma. Tenemos que saber que las microbiotas digestivas son los microorganismos del tracto gastrointestinal. Sabemos que estos microorganismos en su mayoría son bacterias, principalmente anaerobias, que se localizan mayoritariamente en el colon, pero se localizan a través del todo tracto digestivo. Pero además de estas bacterias, tenemos que saber que también tenemos hongos, virus, algas, protozoos. De hecho, cada vez más, y sobre todo, ya se lleva mucho tiempo en medicina humana y ahora en medicina veterinaria, por ejemplo, sabiendo el papel que tienen los hongos sobre la microbiota humana, cuál es el significado, cómo funcionan y demás. Un aspecto muy parecido, pero un poquito diferente, es el microbioma digestivo, ¿vale? El microbioma digestivo son los microorganismos, pero además el material genético y sus metabolitos. Eso va a determinar las funciones que tiene el microbioma. Vamos a hablar de varias funciones. Básicamente las funciones son cuatro, aunque hay muchas, pero cuatro son las más conocidas, como es la conversión de ácidos biliares primarios a ácidos biliares secundarios, el metabolismo del tristófano, la producción de ácidos grasos de cadena corta y regulación de la actividad proteolítica en el intestino. Pero eso lo iremos un poquito desgranando posteriormente. Sabemos la relevancia que está adoptando el estudio de la microbiota y del microbioma en los últimos años y prueba de ello, por ejemplo, son los numerosos estudios que se están produciendo en medicina humana. Por ejemplo, os quería presentar un poco un estudio muy reciente donde se resuelve un poquito un enigma de por qué personas que no tienen dislipemias o personas que no tienen obesidad, por qué hacen eventos cardiovasculares. Y eso se ha demostrado en uno de estos artículos porque la histidina, que es un aminoácido ante determinadas rutas metabólicas de ciertas bacterias, se metaboliza a propionato de imidazol. Y ese propionato de imidazol lo que hace es desencadenar procesos proinflamatorios, además de que disminuye la cantidad de histidina, que tiene un efecto protector en el hígado para la creación para evitar la acumulación de grasa excesiva. Por lo tanto, se ha demostrado que en pacientes humanas podemos tener estos eventos asociados a la enfermedad hepática esteatóxica. Más aspectos relevantes, por ejemplo, cada vez están saliendo más estudios del uso de probióticos en trastornos depresivos, dermatitis atópica, rosácea. Tanto es un aspecto que se va fomentando cada día y de cual cada día tenemos más información. Mi pregunta muchas veces me surge de, vale, están surgiendo muchos estudios, pero ¿existe demasiado ruido alrededor de la microbiota? Y yo creo que sí, es decir, la microbiota de verdad que es muy importante, nos va a ayudar mucho y vamos a entender muchas relaciones de diferentes órganos con la microbiota, pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos estudios, y yo creo que más en medicina humana, que hay muchos intereses comerciales, es decir, que se sacan muy pronto, realmente no hay estudios preliminares, falta estandarización. Por ejemplo, aquí os quería poner un artículo que tengo a la derecha en el que se demuestra o se dice que tras empezar el yoga hay un cambio muy rápido en la microbiota de las personas, pero realmente lo que no se dice o lo que se tiene que leer es que esas personas cambiaron su alimentación. Por lo tanto, habría que pensar más, es que probablemente es más por la alimentación más que por el yoga, que también, que el deporte influye en la microbiota. Con esta diapositiva quería hacerla muy visual para demostraros un poco la importancia que tiene el microbioma. Y es que se hizo un estudio que es bastante reciente, del 2024, donde a ratas que están modificadas genéticamente, a un grupo se le introdujo a través de trasplante de microbiota fecal
se les introdujo heces de un paciente sano y a otras ratas se les introdujeron heces de un paciente con enfermedad de Crohn. Después se hicieron biopsias de colon de los dos grupos y lo que vieron es que las ratas que recibieron heces de un paciente sano estaban completamente, el colon estaba completamente normal, pero si nos fijamos en el dibujo, las ratas que recibieron heces de un paciente con enfermedad de Crohn desarrollaron cambios en el colon compatibles con una colitis ulcerativa, como se ve en el esquema. Por lo tanto, esto lo que demuestra es que podemos incluso transmitir diferentes fenotipos modificando la microbiota. Esto también se ha estudiado en alteraciones del comportamiento, obesidad. Por tanto, indica un poquito la relevancia que tiene o la importancia que tiene el microbioma. Vale. Ahora vamos a entrar un poco en describir dos funciones muy importantes, porque no las podríamos describir todas en el tiempo que tenemos. Dos funciones muy importantes de la microbiota o microbioma. La primera función muy importante es la producción de ácidos grasos de cadena corta. Si nos fijamos en el esquema de la izquierda, vemos que cuando introducimos fibra dietética, ciertos tipos de bacterias la fermentan y crean ácido graso de cadena corta, como pueden ser el acetato, el butirato y el propionato. Esos ácidos grasos de cadena corta no solamente limitan su acción a lo que es la integridad epitelial, es decir, el epitelio intestinal, sino que pueden regular a distancia y regulan a distancia tanto el metabolismo energético, el metabolismo de la glucosa, la neuromodulación, de la que vamos a hablar posteriormente. Tan importante es la producción de ácido graso de cadena corta que hay muchos artículos, sobre todo yo he traído este, pero hay muchos, que demuestran que pacientes o perros con enteropatía crónica inflamatoria presentan niveles alterados de esos ácidos grasos de cadena corta acompañados de cambios en el microbioma. Por lo tanto, los ácidos grasos de cadena corta son fundamentales y forman parte de una función muy importante de la microbiota y, como veremos después, de la relación del intestino con el cerebro. La conversión de ácidos biliares, pues es otra función súper importante o muy importante de la microbiota. Todos sabemos que los ácidos biliares se crean en el hígado a través del colesterol y lo que hacen es vertirse al sistema digestivo. El 95% de esos de ácidos biliares se reabsorben en el ilion terminal y van a circulación enterohepática, pero hay un 5% que realmente no se absorben. Y ahí es donde entra en juego una bacteria muy importante que se llama Pectacetobacter iranonis. Antiguamente se llamaba Clostridium iranonis. Y esta bacteria es la única prácticamente que hace que los ácidos biliares primarios puedan pasar a secundarios en el intestino. ¿Y por qué es tan importante la implicación de esta bacteria? En humanas, por ejemplo, en medicina humana está muy descrita lo que es la diarrea por ácidos biliares, que es una diarrea que solamente responde a los bloqueantes de los ácidos biliares, como puede ser la colestiramina, pero en medicina veterinaria hay al menos dos artículos que demuestran que perros que con enteropatía inflamatoria crónica que se han tratado con todos los medicamentos solamente han respondido también a la colesteramina. Por lo tanto, es algo que creo que debiéramos de tener en cuenta cuando tratamos casos muy complicados de diarrea crónica, pensar en si lo damos todo por perdido, puede tener una implicación los ácidos biliares en esta diarrea, es algo creo que a tener en cuenta. Y en general hice un poco este esquema para decir, el microbioma hay que considerarlo como un órgano con funciones propias, que de esas funciones que hemos estado hablando se traducen en funciones como digestión de alimentos, protección contra patógenos, la señalización neurológica, de la que hablaremos posteriormente también. Vale. Ahora vamos a introducir un concepto muy importante que es la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal son las alteraciones que tenemos en esta comunidad microbiana que tenemos en esta microbiota que necesariamente induce cambios en la función. Si las bacterias o los microorganismos cambian, pero las funciones se mantienen iguales, realmente no tenemos una situación de disbiosis.
Viene muy bien esquematizado en este esquema de un artículo, en el que a la izquierda se muestra una situación normal, situación de eubiosis, donde tenemos una diversidad microbiana, un buen balance de la microbiota, ácido graso de cadena corta, que es en inglés SCFA, y una buena proporción tanto de ácidos biliares primarios como de secundarios. ¿Qué pasa en las situaciones de disbiosis? Disminuimos la diversidad microbiana, aumentamos ciertos tipos de bacterias, como pueden ser las proteobacterias, se nos disminuye algunos géneros, como pueden ser los firmicutes, tenemos reducida la concentración de ácido graso de cadena corta y a veces pues también se incrementan los ácidos biliares primarios, sobre todo si no tenemos esta bacteria de la cual hemos hablado antes, la Pestacetobacter anonis. ¿Y por qué se puede dar las situaciones de disbiosis? Pues hay muchas circunstancias que pueden inducir disbiosis. Obviamente, medicamentos, como ya veremos, antibióticos, protectores de estómago, una mala dieta, el medio ambiente, situaciones personales, el estrés también puede inducir situaciones de disbiosis. ¿Y cuándo vamos a encontrar, por lo menos un poco más en gastroenterología, cuándo podemos encontrar situaciones de disbiosis? Pues principalmente en lo que llamamos enteropatía inflamatoria crónica, que es lo que antiguamente se le llamaba IBD, que ya no se le llama IBD, ahora es más enteropatía inflamatoria crónica, de la cual después hablaremos durante un rato. Sabemos que la disbiosis es un mecanismo, pero hay muchos mecanismos implicados que los veremos posteriormente. En las enteropatías agudas, sí, te podemos tener una disbiosis, pero realmente la disbiosis es de corta duración. En insuficiencia pancreática, muy interesante en inhibidores de la bomba de protones, y sabemos que omeprazol, esmoprazol pueden generar disbiosis, a veces sin ningún tipo de clínica, pero la pueden generar. Antibiótico, he puesto el más, yo creo que el más odiado ahora, o el que deberíamos de odiar un poquito más, que es el metronidazol, porque el metronidazol se ha demostrado que genera disbiosis y que esa disbiosis incluso perdura, incluso a pesar de parar ese medicamento, puede perdurar hasta 4 o 6 semanas. Por lo tanto, tenemos que pensar mucho cuando damos metronidazol en nuestros pacientes. La pregunta sería aquí, ¿cómo cuantificamos? Es decir, ¿cómo sé que un paciente tiene disbiosis intestinal? Pues realmente hay muchos métodos, pero realmente el método más, un poquito más estandarizado es lo que llamamos el índice de disbiosis. El índice de disbiosis, originariamente, y yo creo que se sigue haciendo allí de manera mayoritaria, lo sacaron los compañeros de la Universidad de Texas y es una PCR cuantitativa en heces, que lo que te mide son la cantidad de bacterias en general y clasificada por 7 diferentes tipos de bacterias que son las que vemos a la derecha de la pantalla. Es decir, que cada bacteria que tiene una función pues puede estar disminuida o aumentada en situaciones de disbiosis. Entonces, esta PCR cuantitativa te da un resultado numérico y lo que te indica es si el paciente presenta disbiosis o no la presenta. Y este índice de disbiosis está bastante validado y hay estudios como el que os pongo aquí que lo miran en gatos, está validado en perros, es decir, que está validada en nuestras dos especies principales. Pasa que es un test que suele tardar mucho, lo tienes que enviar y realmente tarda al menos 2 semanas. Y yo aquí me hago la pregunta un poco porque sí que es verdad que el índice de disbiosis cada vez se está usando más, pero mi pregunta sería si es como útil a nivel clínico, es decir, voy a cambiar mi forma de proceder por tener un índice de disbiosis, voy a hacer algo diferente. Yo creo que a nivel clínico sí que puede haber ciertas circunstancias en las que el índice de disbiosis te puede ayudar. Creo que a nivel de universidad, a nivel científico es muy interesante para saber cómo vamos cambiando con aspectos innovadores de la modulación del microbioma, pero si lo hacemos a nivel clínico, creo que tiene algunas indicaciones. Por ejemplo, las personas que quieran montar un banco de trasplante fecal, pues una de las indicaciones sería hacer un índice de disbiosis al donante para saber que, incluso aunque sea un paciente que no tenga diarrea, que presente una buena microbiota. También lo usaría, por ejemplo, en un paciente que quiere saber si a lo mejor va a responder bien
a un trasplante fecal, aunque no siempre lo utilizaría, pero lo que se ha visto pues, en trasplantes fecales es que los que mejores responden son los que tienen un índice de disbiosis más moderado y pacientes más jóvenes. Pero fuera de estas dos circunstancias, quizás me costaría entender usarlo o al menos usarlo de manera rutinaria, que se tendría que ver cada circunstancia. Lo que sí tenemos que tener claro es que el cultivo fecal sí que nos sirve, no nos sirve para cuantificar la microbiota, porque el cultivo fecal sirve para determinar determinados tipos de bacterias, determinados tipos de enteropatógenos, como pueden ser Salmonella, Campylobacter, pero no te va a decir cómo está la microbiota de ese paciente. Te va a decir si tiene muchos Clostridium, pero eso no es representativo de la microbiota intestinal. Ahora vamos a hablar un poco de enteropatía inflamatoria crónica, que sabemos que es la mayor causa de signos digestivos crónicos, tanto vómitos como diarrea en nuestros pacientes. Y sabemos que en la enteropatía inflamatoria crónica tenemos situaciones de disbiosis, es decir, que vamos a tener alteraciones de esa comunidad microbiana. Este esquema también es muy representativo de lo que pasa en la disbiosis, es decir, al final las disbiosis pueden pasar a un síndrome de intestino permeable donde todas esas uniones celulares se pueden ver alteradas, se altera también la inmunidad del paciente, pero bueno, vamos a explicarlo un poquito más adelante. Vamos a definir un poco lo que es la enteropatía inflamatoria crónica. Recordad lo que antes le solíamos más llamar hace muchos años IBD. Son estos pacientes que tienen signos digestivos crónicos que no tienen por qué ser constantes, pueden ser intermitentes de mayormente superior a 3 semanas. Sí que tenemos que tener en cuenta que no todos estos pacientes van a presentar vómitos y diarrea. Perfectamente puedes tener, se me ocurre ahora mismo, un paciente con una enteropatía perdedora de proteína en el cual el paciente no tiene diarrea y tiene acumulación, por ejemplo, de fluido abdominal. Llamaremos enteropatía inflamatoria crónica cuando hayamos descartado todas las causas extragastrointestinales, es decir, causas hepáticas, renales, hormonales, todas las mecánicas, parasitarias, infecciosas, neoplásicas. Sabemos que la enfermedad es idiopática y multifactorial, es decir, que en un mismo paciente nuevamente hay una desproporción de la respuesta inmune, factores como ejemplo como la microbiota, la dieta, incluso una predisposición genética. Se suele caracterizar por presencia de infiltrados inflamatorios y depende de la gravedad vamos a tener cambios estructurales, como puede ser acortamiento de las vellosidades intestinales, podemos tener situaciones, por ejemplo, de linfagiestasia intestinal, pero bueno, eso ya es una cuestión a nivel, sobre todo a nivel histopatológico. Las manifestaciones más clásicas de la enteropatía inflamatoria crónica van a ser los vómitos, diarrea, por supuesto, relamerse, animales que tienen molestias abdominales, la pérdida de peso, incluso el prurito. Pero vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva otras manifestaciones que creo que solemos pensar menos en ellas y realmente son bastante importantes. Por ejemplo, pacientes que se presentan con tos, estornudos invertidos, pacientes con muchas veces con rinitis crónica. Muchas veces podemos tener lo que llamamos, y ahora está muy de moda este concepto, las enfermedades aerodigestivas. Las enfermedades aerodigestivas son pacientes que pueden tener reflujo gastroesofágico silencioso que puede afectar a las vías aéreas. Puede, por ejemplo, como las dos imágenes que tenemos a nuestra izquierda, por ejemplo, vemos una nasofaringe que está irritada en un paciente que tiene reflujo gastroesofágico. Pero hay que tener en cuenta también que no todos los pacientes que tienen enfermedad aerodigestiva tienen signos digestivos claros. A veces los signos digestivos no son tan claros y los que pueden prevalecer son los signos respiratorios. De hecho, hay varios artículos, por ejemplo, el artículo un poco el más completo, pues puede ser este del 2020, donde se estudió la prevalencia de los signos respiratorios en perros con enteropatía crónica. Y en medicina humana cada vez se sabe más sobre el papel de la microbiota en personas, por ejemplo, con asma, y se habla un poco del eje intestino-pulmón. Repasando un poquito la fisiopatología de la enteropatía inflamatoria crónica, sabemos que la disbiosis juega un papel.
pero no es el único componente. Sabemos que la respuesta inmune aberrante, la reducción del moco que cubre las células epiteliales, la pérdida de integridad de epitelio, por ejemplo, lo que pasa en algunos pastores alemanes que está estudiado, que son las anormalidades en la detección y eliminación de bacterias, y el cuerpo presenta respuestas exageradas. Todo eso va a influir en la enteropatía inflamatoria crónica. No solamente la disbiosis, que es probablemente un componente, y muchas veces realmente no sabemos si ese componente de disbiosis está afectando de manera primaria o es más bien secundaria a los daños intestinales, o bien si ambos son posibles. Muchas veces como no como el huevo o la gallina, cuál fue primero. Por suerte tenemos desde marzo, no, enero, febrero de este año, ¿vale? Tenemos el consenso del Colegio Americano de Medicina Interna sobre el diagnóstico y tratamiento de las enteropatías inflamatorias crónicas, lectura que recomiendo porque nos da una guía muy importante de cómo proceder con los ensayos terapéuticos con dieta, cuándo debemos hacer una endoscopia en un paciente, cuándo no, otro tipo de pruebas debemos hacer. Yo creo que es una lectura muy importante para quien le interese este tipo de patologías, y más el digestivo. Vale, diapositiva muy importante porque esto nos va a abrir un poquito la idea y hacernos un poco más la mente abierta a cuando tratamos las enteropatías inflamatorias crónicas. Anteriormente, este artículo que un poco creo que del 2024, anteriormente a este artículo lo que se pensaba era la situación de la izquierda, la pirámide de la izquierda, donde las enteropatías inflamatorias se clasifican según la secuenciación de tratamiento y se clasificaban en FRE, que es básicamente enteropatía que responde a la dieta, ARE, enteropatía que responde a antibiótico, IRE, que responde a inmunomodulación, y las que no responden, que están arriba, que son las que menos. Se sabe ahora que realmente las que responden a la dieta ocupan un mayor porcentaje en esa pirámide. Las que responden a antibióticos se han un poquito eliminado de esa pirámide y ahora entran un poco en las que responde a modificaciones de la microbiota e incluso a las que responden a cambio alimentario, porque al final el cambio alimentario se solapa un poco con la modificación de la microbiota. Después tenemos que las que responden a inmunomoduladores y después las que no responden, que al final, es decir, se ha cortado y parece que son menos, pero realmente sí que existe. Entonces, yo hice un poco esta similitud que en el diagnóstico y tratamiento de las enteropatías es como tenemos una cerradura que tenemos que ir probando con diferentes llaves. Con las diferentes llaves serían dieta, inmunomoduladores, modificación de la microbiota, o lo que es más importante, a veces no necesariamente tiene que ser una sola respuesta a una de ellas. A veces tenemos enteropatías que pueden responder parcialmente a inmunomoduladores y mayoritariamente a dieta o viceversa. Por lo tanto, ahí tenemos que ser un poquito de mente abierta y pensar que estas enteropatías son enfermedades que son dinámicas, que incluso pueden cambiar con el tiempo y por lo tanto tendremos que probar diferentes tipos de tratamiento. Y una cosa muy importante es que pensar que los cambios histológicos sí que es verdad que no van a predecir la respuesta al tratamiento. Es decir, yo puedo tener un paciente en el que la histología me diga que tengo una enteritis linfoplasmocitaria leve y que realmente no me responda a la dieta, pero una grave a lo mejor me responde. Por lo tanto, no se basa tanto en los cambios histológicos. Las biopsias te pueden aportar si hay algún otro tipo de inflamación que pueda ser más complicada o si incluso si puedes tener un tumor infiltrativo, pero rara vez te van a decir si mm, si van a responder a un diferente tipo de tratamiento. Será un poquito los ensayos terapéuticos que vayamos haciendo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el eje central de esta charla, de este webinar, que es el eje microbiota intestino-cerebro. Vamos a hablar de este eje. Tenemos que saber que el eje intestino-cerebro es
la comunicación bidireccional que tenemos entre el cerebro y el intestino. Y lo que tenemos que saber es que la microbiota o el microbioma juega un papel fundamental, yo diría un papel central en esta comunicación bidireccional, aunque veremos que hay otros factores que también influyen, pero de entrada el microbioma va a ser uno de los más importantes, ¿vale? ¿Y cómo se comunica este intestino con ese cerebro y viceversa? Pues existen diferentes rutas de comunicación, las cuales, como decimos, son bidireccionales y normalmente suelen ser cuatro. La primera, la ruta metabólica. Sabemos que, hemos dicho antes, las bacterias del intestino crean ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato. Entonces, estos ácidos grasos de cadena corta, si vemos en el esquema, no solamente se quedan, no puedo darle con ningún cursor, pero bueno, lo que vemos a la izquierda en el esquema, vemos los SCFA, que son los ácidos grasos de cadena corta, que modifican la barrera intestinal, protegen la barrera intestinal, pero a la vez son capaces de inducir señalización, por ejemplo, en el cerebro. Pueden tener contacto con la barrera hematoencefálica y hacer que se modulen diferentes tipos de respuestas endocrinas, por ejemplo. Después, otra ruta muy importante es la ruta neuronal. Sabemos que el nervio vago conecta tanto el intestino como con el cerebro. Y sabemos que el nervio vago tiene muchísimas funciones, es decir, que tiene un sistema, por ejemplo, colinérgico, antiinflamatorio. A través del nervio vago, por ejemplo, sabemos que la serotonina, la serotonina es fundamental y la serotonina se produce la mayoría en el intestino a través del tristófano. Y esa serotonina puede un poco viajar a través del nervio vago y modular, por ejemplo, la respuesta que puede tener el cerebro hacia diferentes daños intestinales. A la vez que otro tipo de neurotransmisores, como pueden ser los GABA, las dopaminas, norepinefrina, todos esos que muchos de ellos se generan en el intestino, van a influir sobre el cerebro de diferentes formas. Y por último, por ejemplo, una ruta que llamamos una ruta inmunomediada, es decir, si nuestro intestino está alterado, si tiene una mala integridad epitelial, todas esas citoquinas que se generan por una disbiosis pueden atravesar un poco el intestino, como veremos un poco en la próxima diapositiva, y pasar a circulación sanguínea. Y de ahí, lógicamente, van a llegar a barrera hematoencefálica y van a actuar de diferentes formas sobre el paciente, bueno, el intestino, sobre el cerebro. Y básicamente, seguramente haya muchas más rutas, pero yo he intentado un poquito resumir en estas cuatro principales. Otro aspecto muy importante o algo que es muy importante en el eje intestino-cerebro es la integridad epitelial. Es decir, sabemos que nuestro intestino y el de nuestros pacientes, el intestino sano se representa en la figura de la izquierda, donde las células epiteliales del intestino tienen una buena capa de moco, tienen lo que en inglés denominamos las tight junction, que son las uniones estrechas, que lo que te hacen es tener ese intestino muy pegadito y evitar que antígenos, sustancias se vayan filtrando. ¿Qué es lo que pasa en una situación de disbiosis? En una situación de disbiosis, esa barrera se ve comprometida, esas uniones estrechas que tenemos en el intestino se ven afectadas y por lo tanto todos los antígenos, incluso bacterias patógenas que se llaman patobiontes, pueden ir pasando a lo que es la lámina propia, y la lámina propia es una capa de tejido conectivo que está en contacto con los vasos sanguíneos y por lo tanto de ahí pasa al torrente sanguíneo. Y después, que no lo he incluido, sabemos que hay otra capa que es la que hemos dicho que es la barrera hematoencefálica, que todas estas sustancias pueden llegar a esa barrera y esa barrera también se puede ver afectada. Aquí tenemos que tener en cuenta que uno de los ácidos grasos de cadena corta más importante para la integridad epitelial es el butirato. Tiene muchísima importancia, es lo que se ha visto en determinados estudios.
El estrés, las alteraciones de la microbiota afectan a esta integridad. Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades digestivas funcionales en las cuales no hay ningún diagnóstico orgánico, simplemente por estrés pueden tener problemas digestivos y se piensan que ahí la integridad epitelial del intestino está muy afectada y por lo tanto es una cosa, es un factor a tener en cuenta. Os quería simplemente mostrar como un par de artículos que ponen un poco de manifiesto la importancia que tiene el eje intestino-cerebro sobre, incluso sobre nuestros pacientes. El artículo en la parte superior, lo que es como una revisión de bastantes artículos, de bastante bibliografía, lo que te pone de manifiesto es que la disfunción cognitiva de nuestros pacientes es lo más parecido al Alzheimer en la medicina humana. Sabemos que el Alzheimer, pues, se produce por depósito de proteínas de beta-amiloides, hay una neuroinflamación. Pues lo que se ha visto es que en el Alzheimer la disbiosis intestinal se cree que cada vez tiene un mayor papel. Y lo que se ha visto en muchas ratas, en experimentos en ratas con modelos de Alzheimer, que la modificación de la microbiota puede mejorar las aptitudes cognitivas de esas ratas. Por lo tanto, creo que es un artículo muy interesante en el que da sobre todo muchísima bibliografía de cómo se interactúa en estas enfermedades que pueden venir por alteraciones de la microbiota intestinal. El artículo que tenemos en la parte inferior lo que demuestra es que algunos pacientes que tienen epilepsia idiopática, que tienen alteraciones del comportamiento, como por ejemplo trastorno de la ansiedad, trastorno de, pues bueno, sobre todo ansiedad, muchas agresiones, ¿vale? Estos pacientes, después de un trasplante fecal, muchos de estos pacientes mejoraron. Sí que es verdad que es un artículo que solamente tienen 9 pacientes, pero creo que abre un poco en nuestra mente a pensar que realmente hay una comunicación bidireccional y directa y que nos abre un poco a pensar que en el futuro podíamos tener muchas otras medidas para favorecer a nuestros pacientes que tengan problemas de comportamiento, no solamente con medicación. Esto en medicina humana está muy bien estudiado, es decir, la IBD de medicina humana se sabe que muchas personas con IBD tienen trastorno de ansiedad y esas personas que tienen trastorno de ansiedad es más probable que su IBD vaya mal. Al final tiene mucha lógica porque los trastornos de IBD dan dolores, pues mucho dan emergencia defecatoria y eso puede también afectar sobre el cerebro. Aparte de que, lógicamente, la microbiota va a afectar. Y se sabe que es un factor pronóstico negativo. Las personas que tienen ansiedad y depresión e IBD presentan un factor pronóstico negativo y es muy probable que estos pacientes no vayan bien o que les cueste mucho más ir bien. Con esta diapositiva os quería mostrar un poco cambios de comportamiento que creo que vemos a diario en nuestros pacientes y que a menudo está asociado a problemas digestivos. Por ejemplo, la pica, el lamer superficie, por ejemplo, los perros que lamen el aire o incluso perros que cazan moscas. Se sabe que muchos de estos pacientes podrían tener un fondo digestivo. De hecho, hay un artículo muy interesante de 7 perros que se presentan por el cazar mosca, que bueno, el cazar mosca ya sabemos que puede venir por muchas causas neurológicas, pues tener alteraciones epilépticas, pues tener un tumor en la cabeza, pero lo que se demostró en este artículo es que estos pacientes presentaban alteraciones digestivas y que cuando estas alteraciones digestivas se trataban, este comportamiento mejoraba mucho. Eh, y yo creo que como un poquito como repaso, este artículo que tengo aquí a la derecha pone de manifiesto un poco las alteraciones del eje intestino-cerebro en perros que, por ejemplo, tienen desórdenes de la ansiedad y da muchísimos datos, da muchísima bibliografía sobre cómo afecta el eje intestino-cerebro a pacientes con problemas digestivos y creo que realmente es muy interesante.
Antes de meternos, porque ya nos meteremos un poco en la modulación de la microbiota, ¿vale? Antes de meternos en la modulación de la microbiota, quería hablaros un poquito de algo que realmente va a ser modulación de la microbiota, pero más un poco para eje intestino-cerebro, que es cómo, por ejemplo, la micoterapia puede realmente neuroproteger a nuestros pacientes. Sabemos que hay algunos hongos, por ejemplo, la melena de león, que es Erythrum erinaceus, que tienen compuestos fenólicos, que ya hablaremos posteriormente, que estos compuestos fenólicos se pueden considerar como prebióticos porque van a modular la microbiota. Y por ejemplo, estas erinacinas y erinazonas, ¿vale? Pueden incluso hacer que se produzca factor de crecimiento nervioso, que esto es algo que se está demostrando cada vez más. Las neuronas tienen cierta plasticidad, tienen cierta capacidad. Antes te decía, hace muchos años, que una vez se morían no se recuperaban. Ahora sabemos que las neuronas podrían incluso tener vías diferentes, vías alternativas, y lo que se ha visto es que ciertos compuestos, por ejemplo, fenónicos como estos, podrían un poquito favorecer a lo que es la neuroprotección. Además que, pues también estos compuestos van a ayudar en la mejora de la integridad epitelial, sobre todo en enteropatías crónicas, como puede ser la reparación de la barrera intestinal. Hablamos antes de estas uniones estrechas que tienen claudina o cludina. Estas son las proteínas que hacen las uniones estrechas. Pues estos compuestos fenólicos pueden ayudar a mejorar esa barrera intestinal. Tienen un efecto probiótico, como hemos dicho antes, favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas y además inmunomodulan la mucosa intestinal. Sabemos que en la mucosa intestinal tenemos inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina de superficie, y estos compuestos fenólicos la pueden un poco también favorecer la secreción. Bueno. Ahora vamos un poco a la última parte, eh, creo que una de las partes más interesantes de cómo modulamos la microbiota en pacientes con enteropatías crónicas. Es decir, tenemos un paciente que tenemos una enteropatía crónica y queremos modular esa microbiota porque pensamos que es probable que tenga un componente de disbiosis. Pues de la modulación de la microbiota, tenemos que decir que lo tenemos que considerar como algo de tipo multimodal, es decir, muchas veces una sola modificación no va a hacer que nuestro paciente vaya mejor. Y a veces, ¿por qué? Porque cada microbiota, por ejemplo, es única. Y se sabe que hay pacientes, y de hecho lo vemos, es decir, hay pacientes, por ejemplo, que con una enteropatía inflamatoria crónica, que van a responder a un tipo de dieta, y otros pacientes no van a responder a ese tipo de dieta. ¿Por qué es tan importante modular la microbiota? Y yo creo que aquí yo creo que es lo fundamental, porque queremos pacientes con diarreas crónicas con la menor cantidad de fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores. Es decir, no queremos pacientes, que a veces hará falta, de 2 años con 2 miligramos por kilo de cortisona por diarrea crónica. Por tanto, vamos a insistir más en la modulación de la microbiota y tampoco los queremos con tratamientos a muy largo plazo de antibióticos, porque sabemos que, bueno, al final tenemos el problema de las resistencias antibióticas y demás. Sabemos que cuando modulamos, todas estas terapias de modulación de la microbiota no solamente van a actuar sobre la microbiota, también la van a hacer de manera indirecta sobre la integridad epitelial, como hemos dicho antes, producción de ácido graso de cadena corta, van a favorecer la inmunidad local. Otra cuestión muy importante es la reducción de recidiva, es decir, sabemos que, y esto lo tenemos que decir, las enteropatías inflamatorias crónicas no se van a curar, y algunas pues van a tener recidiva, pero lo que tenemos que hacer es intentar que las recidivas pues estén mucho más espaciadas. Y el último aspecto es si debiéramos de modular la microbiota de manera temprana o tardía. Pues bueno, yo pienso que cuanto más temprano hagamos una modulación de la microbiota, por ejemplo, se me ocurre el hecho de, por ejemplo, de cuando usamos un trasplante de microbiota fecal. Lo usamos en pacientes que
que esté ya todo perdido, o lo utilizamos, por ejemplo, en pacientes jóvenes que voy a pensar en darle cortisona. A lo mejor en ese paciente se va a ver más beneficiado, porque a lo mejor cuando ya ese paciente esté muy inflamado, pues a lo mejor ese trasplante de microbiota fecal va a funcionar de peor manera, ¿vale? ¿Cómo modulamos la microbiota? Pues principalmente, y esto hay que decirlo, es decir, la dieta es el factor fundamental y tiene que ser el pilar terapéutico. Después, lógicamente, lo que llamamos bióticos, que pueden ser los prebióticos, probióticos, no hemos hablado antes, pero por ejemplo, simbióticos, que pueden ser uniones de probióticos con prebióticos, posbióticos, que son fragmentos de células de bacterias que damos, trasplante de microbiota fecal. Creo que en este artículo también, que es este artículo que pongo aquí a la derecha, es un artículo muy interesante donde se narra todas las opciones que tenemos para modular la microbiota sin hacer ningún tratamiento farmacológico, solamente de manera no farmacológica. Y ahora vamos a ir un poquito como desgranando los diferentes aspectos diferentes opciones que tenemos. No vamos a hablar mucho de dieta, pero sabemos que la dieta es capaz de inducir cambios en la microbiota, como se han visto en muchos artículos. Muchos artículos se ha visto que esa microbiota puede cambiar por ejemplo, en este artículo, dando una dieta hidrolizada, cambió la composición bacteriana y aumentó la síntesis de ácidos biliares secundarios. Las dietas en enteropatías crónicas, pues aquí sí que me quería parar 2 minutillos más. No sabemos realmente las dietas en enteropatías crónicas cómo funciona. Realmente tiene un impacto sobre el microbioma, pero algunas dietas a lo mejor funcionan sobre la motilidad intestinal, sobre la inmunidad, creando menor reacción inmunomediada. Sabemos que cualquier cambio dietético tenemos que estar 2 semanas como mínimo. Por ejemplo, en problemas de piel sabemos que son unas 4 o 6 semanas, si no me equivoco, hace mucho tiempo que no hago piel, pero en los problemas digestivos, si un paciente va a empezar a mejorar por un determinado tipo de dieta, sabemos que en 2 semanas tenemos que ver algún cambio. Y lo que no, por ejemplo, no podemos limitar a pensar que un paciente no va a responder a dieta porque sea un paciente mayor, es decir, puede responder a dieta completamente, no solamente los pacientes jóvenes. Eh, Hay un poco el debate si cuando empezamos con dieta deberíamos utilizar, por ejemplo, cortisona a dosis baja. Esto no está demostrado, pero algún artículo sí que ha demostrado que algunos pacientes que introduces a la vez un cambio dietético con dosis baja de corticoides, quizá vayan mejor. Y bueno, a lo mejor van mejor porque esos pacientes se van a adherir más a la dieta, porque bajan la inflamación para posteriormente mantenerte con la dieta. Yo creo que no hay muchos estudios y por lo tanto no creo que realmente se sepa esto, ¿vale? O al menos yo no lo sé. Vale, ahora vamos a hablar de prebióticos y de fibra dietética. Sabemos que la mayoría de prebióticos, como vemos en el esquema de la derecha, son fibras, pero no todas las fibras son prebióticos, ¿vale? Sabemos que hay algunos prebióticos, como algunos aminoácidos, lo que hemos dicho antes, algunos compuestos fenólicos que pueden actuar como prebióticos, porque al final lo que hace un prebiótico es estimular la actividad de las bacterias que tenemos en el colon, ¿vale? Y cuando hablamos de fibra, la fibra tiene su actividad prebiótica que se basa en la fermentabilidad, es decir, la fermentación y la producción de los ácidos grasos, pero también la fibra se basa en lo que es la solubilidad, es decir, la capacidad de formar geles, atraer agua, y por eso, por ejemplo, la fibra puede usarse tanto en pacientes que tienen diarrea como pacientes que tienen estreñimiento, porque depende de la solubilidad, van a crear ciertos geles que pueden mejorar la motilidad intestinal. De manera muy rápida, los beneficios de la fibra, pues tienen muchísimos beneficios, hay muchísima literatura, mucho más en medicina humana que te indica todas las propiedades de la fibra, pero generalmente van a proporcionar energía para los colorocitos,
van a reducir el pH del colon. Un pH del colon bajo va a inhibir, por ejemplo, las bacterias patogénicas, mejora el volumen fecal, la motilidad intestinal. Y cuando, al menos cuando yo uso fibra, y no solamente uso fibra, por ejemplo, en un paciente que tiene una colitis. La colitis sí que es verdad que suelen responder mejor a fibra, pero hay algunos pacientes que, por ejemplo, que empiezan con dietas hidrolizadas, que no termina de mejorar, quizás sean pacientes que podemos utilizar fibra, diferentes tipos, más solubles, más fermentables, por ejemplo, también en estreñimiento, como se ve en este artículo que de marzo de 2026, donde una dieta suplementada con psyllium hizo que los gatos tengan menor estreñimiento. Una fibra muy interesante serían los betaglucanos. Estas fibras, por ejemplo, se encuentran en los cereales, hongos, levaduras. Cada vez en medicina humana se sabe que cada vez tienen mayor impacto en la salud digestiva. Sabemos que no todos los betaglucanos son iguales. Por ejemplo, los betaglucanos procedentes de los cereales van a tener quizás más actividad, quizás prebiótica, pero los que vienen de hongos, pues van a generar probablemente mejor respuesta inmune. Pues suelen ser un poquito diferentes, pero a día de hoy tampoco hay un consenso muy grande. De nuevo, estos betaglucanos pueden favorecer, esta fibra dietética favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas. Se ha visto también incluso en algún artículo que favorece la producción de moco intestinal también. Otra fibra muy interesante que quería ponerla y no pasar de largo, es el psyllium. El psyllium normalmente es una fibra que suele venir ya molida y es una fibra que se puede añadir a la dieta de nuestros pacientes. Aquí pongo un poco algunas nociones de cantidades, ¿vale? Es una fibra que normalmente se disuelve en agua y que se ha visto que funciona muy bien. De hecho, es decir, hay un artículo en el que se utiliza el psyllium en perros policía, en los cuales tenían problemas de colitis por estrés y realmente la respuesta en estos pacientes fue muy buena en un 50% y buena en un 40%. De hecho, cuando se les retiraron las fibras, estos pacientes volvieron a tener diarrea. Por lo tanto, es una fibra que creo que tenemos que tener en nuestra mente y creo que puede ayudar bastante. El tema de los probióticos, realmente no me voy a parar mucho en probióticos, es decir, los probióticos son los microorganismos vivos que damos a nuestros pacientes para crear un efecto positivo. Realmente la evidencia de probióticos en enfermedad inflamatoria crónica de momento es un poquito limitada. Sí que es verdad que parece que hay mayor eficacia en los casos agudos y en los casos crónicos cuando la utilicemos debemos utilizarla junto a la dieta como parte de un tratamiento multimodal. Algunos artículos que sí que, por ejemplo, han puesto de manifiesto que sí que podrían funcionar. Por ejemplo, el artículo de la derecha se usa una formulación multicepa, que es la formulación de Simone, que es el Vivomix, en el que realmente en estos pacientes sí que mejoraron al mismo nivel que incluso pacientes que tomaban metronidazol y prednisolona. U otros artículos donde realmente se ha puesto de manifiesto que mejoran la inmunidad local en pacientes con enteropatía inflamatoria crónica. Vale. Del trasplante fecal, a pesar de que es de lo que más me gusta, pues solamente voy a hablar un poco. Si después en las preguntas a alguien le interesa, pues podemos hablar un poquito más de trasplante fecal. El trasplante fecal, básicamente, pues bueno, es introducir heces de un paciente sano a un paciente enfermo o con una microbiota alterada para intentar modularla y ejercer un beneficio. Pues estas heces se tienen que tener un procesado y se pueden introducir normalmente como enemas o como píldoras. Realmente lo de las píldoras es muy laborioso y a día de hoy no es una cosa que se venda a menos que conozca aquí en Europa. Así que en América sí que hay empresas que venden las píldoras y están reguladas. Nuevamente el trasplante de microta fecal, como hemos dicho, es decir, no me voy a centrar en cómo se hace ni nada porque
tenemos una guía que salieron a último de 2024 en el que te explica muy bien cuáles son las características del donante, qué es lo que necesitamos en los pacientes para que sean ideales para un trasplante fecal, ¿vale? Entonces, ahí remito estas guías clínicas que de hecho están en abierto, ¿vale? Lo que sí quería un poco decir, las indicaciones realmente, pero las indicaciones que se han visto, pues bueno, la parvovirosis, pues ya hay estudios incluso desde el 2017 en los que se usa trasplantes fecales en parvovirosis y que se ve que se reduce el tiempo de hospitalización y aumenta la supervivencia. Otro uso sería diarrea aguda. Pues bueno, diarrea aguda tampoco no sé si merece mucho la pena porque al final la diarrea aguda la mayoría van a ser autolimitantes, pero bueno, es un uso que se le puede dar. Sobre todo yo creo que el más interesante y el que puede generar a lo mejor más debate, porque no hay como un consenso real, aunque esté en esta guía, de la enteropatía crónica tanto en perros como en gatos. Un uso que realmente no está descrito, ¿vale? Es la diarrea hemorrágica aguda, pero bueno, simplemente os quería como presentar este artículo porque es un artículo que hicimos en la Universidad de Edimburgo, donde con un trasplante fecal modificamos la microbiota de un paciente que tiene una diarrea hemorrágica aguda y lo hicimos con medición de microbiota, con técnicas moleculares un poco avanzadas y se vieron los cambios bastante importante después de un día, ¿vale? Y ya por último, antes de comenzar con el caso clínico, el tema de los antibióticos. El tema de los antibióticos, pues, podría ser una forma de modificar la microbiota, por supuesto, porque y vemos de hecho que algunos pacientes con diarrea van a responder a metronidazol, a tirosina. Lo que pasa es que al final, cuando das antibióticos, te comprometes un poco a seguirlo, porque cuanto en una diarrea crónica das antibióticos, lo más seguro es que tengamos un efecto boomerang. Entonces, en cuanto paremos los antibióticos, lo más probable es que vuelvan y a lo mejor vuelven hasta peor. Entonces, en diarrea crónica habría que mirar caso por caso, pero la mayoría de casos quizás no requerirían antibióticos, requerirían modulación del microbioma. En casos agudos, os remito a estas guías de cuándo dar antibiótico, pero en casos agudos, realmente en menos del 1% de casos debiéramos de dar antibióticos, solamente cuando los pacientes tengan mucha fiebre. Realmente hay un cuadro muy explicativo, lo que pasa es que no lo quería poner porque realmente quedaba un poco como bastante mal en la diapositiva. Pero que tengan leucopenia, leucocitosis extrema, que estén muy deshidratados y en todo caso, el antibiótico de elección no es el metronidazol. Pero sí hay que decir que, por ejemplo, algunos casos de colitis granulomatosa, que se da sobre todo en los boxers, los bulldogs francés, esos casos sí que van a requerir antibióticos y normalmente requieren en la mayoría quinolona. Por lo tanto, si diagnosticamos una enfermedad granulomatosa, lo ideal sería coger biopsias y coger cultivo hacer un cultivo sobre todo del tejido intestinal para poder, porque están empezando también a ver como mucha resistencia. Algunos perros, por ejemplo, no responden a quinolonas. Y ahora, ya realmente el contenido de la charla lo hemos terminado. Ahora lo que vamos a hablar sobre un caso clínico que creo que es bastante sencillo, pero lo que quiero transmitir un poco con este caso sencillo son varios aspectos, es de la modulación de la microbiota de una manera un poco ordenada, ¿vale? Y vamos a empezar un poco, me vaya a disculpar. Vale, pues os presento un poco el caso, que es Peter. Peter es un labrador macho castrado de 5 años que viene a consulta, tiene un peso de 28 kilos, cuando el peso habitual era de 31. No tiene antecedentes relevantes, está correctamente vacunado, desparasitado y nunca ha viajado fuera de Andalucía. Este perrito se remite porque presentaba diarrea crónica intermitente desde hace unos 8 meses, con lo que llama una puntuación fecal o fecal score en inglés de 5,6/7.
Os he puesto este gráfico que es el que yo suelo utilizar para los tutores que vienen y realmente no te saben decir pues cómo son las diarreas, pues realmente les muestro esta gráfica. Lo que pasa es que ya realmente hay mucha gente que tiene muchísimas fotos, tengo clientes que tienen hasta grupo de WhatsApp solamente con la foto de la diarrea de su perro, por lo tanto, esto tiene menos relevancia, pero yo creo que es importante siempre tenerlo a mano. Aparte de la diarrea, aumento de la frecuencia de defecación, borborismo, tenesmo, algún vómito esporádico, pérdida progresiva de peso, una pérdida progresiva de alrededor del 9,7%. Pues esto es importante porque normalmente cualquier pérdida más del 5% que no la tengamos planificada, sí que es la que tenemos que tener en cuenta. Y todos estos signos eran episodios muy recurrentes, mejoraban con algo, después estaban bien, esto es todo muy intermitente. Realmente su veterinario hizo una bastante buena labor porque realmente sí, hizo todas las investigaciones, hemograma, bioquímica, electrolitos, todo era normal, se hizo un coprológico seriado, se desparasitó de manera empírica, tiene un cortisol basal mayor de 2, sabemos que el hipoadrenocorticismo, el que llamamos atípico o eunatrémico, eucalémico, tenemos que descartar a nuestros pacientes porque a veces no tienen alteraciones de los electrolitos y puede pasar por una enteropatía inflamatoria crónica. Se determinó cobalamina y esta cobalamina, aunque estaba en rango, lo que sabemos que algunos pacientes con signos digestivos crónicos con un valor inferior a 400 podrían tener deficiencia celular de cobalamina. Por lo tanto, se hizo bien en que se estaba suplementando con cobalamina. TLI, CPLI normal, vivíamos en Andalucía, sabemos que hay algunas leishmanias digestivas, ecografía abdominal y por último biopsia endoscópica. Y lo típico que solemos encontrar es una enteritis linfoplasmocitaria leve, ¿vale? Se hizo tanto de tracto digestivo superior como inferior. ¿Qué se le había dado a este paciente? Pues se había probado con prednisolona, respondía bien al metronidazol, se le dio cobalamina oral, que aún la seguía tomando, no respondió a probióticos. Respondió al principio muy bien a dieta gastrointestinal, pero algunos pacientes lo hacen, pero este también. Y después respondió parcialmente una dieta hidrolizada, que era una dieta hidrolizada que creo que era de soja, pero la respuesta no era suficiente. En general, una respuesta muy errática. A veces estaba bien, pero la mayoría de las veces estaba mal. Hicimos una exploración física, cogimos lógicamente una anamnesis con historial dietético, súper importante, ¿vale? Saber todos los alimentos que ha tomado ese paciente cuando se sepan, ¿vale? Nuestro paciente tiene una condición muscular levemente disminuida y una condición corporal también levemente disminuida, como vemos en los gráficos, y el resto estaba de normal. Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Ahora mismo tenemos una enteropatía inflamatoria crónica, porque realmente ya lo hemos descartado todo, ¿vale? Aquí os he puesto el índice de la enfermedad inflamatoria intestinal o SIBDA y por sus siglas en inglés, porque creo que siempre tenemos que un poco objetivizar cómo de mal está un paciente y sobre todo para las revisiones, saber un poco que no sea un poco la impresión del tutor de está mejor o peor. Es decir, tenemos que saber un poco y esta gráfica se la suelo dar a los tutores para que la traigan rellena normalmente. Entonces, llegado a este punto, mi pregunta es, ¿cómo seguimos? Es decir, tenemos varias opciones, o al menos a mí se me ocurren varias opciones. Si subimos la dosis de prednisolona, damos un segundo inmunomodulador, podemos dar clorambucilo, ciclosporina, probamos otras dietas, seguimos con antibióticos para toda la vida, añadimos lo que llamamos bióticos, es decir, prebióticos, probióticos, simbióticos, hacemos un trasplante en microbiota fecal o hacemos más investigaciones. Pues a ver, ya habían hecho todas, no se me ocurre mucho más que hacer en este momento, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? O al menos decir, lo que se hizo en este momento, pero desde luego esto es muy flexible. Algunas personas hubieran hecho otra cosa. Yo un poco comento lo que hice, ¿vale? Y en este caso probé una dieta, una segunda dieta con una proteína hidrolizada de salmón y un bajo contenido en grasas. ¿Por qué? Porque a lo mejor realmente sabemos que muchas veces tenemos que probar hasta tres diferentes tipos de dietas
A lo mejor este paciente no iba a responder a la proteína de soja, pero respondía a una proteína de salmón hidrolizado. A lo mejor el bajo contenido en grasas es beneficioso también. No sabemos si en las biopsias endoscópicas hay algo que a lo mejor estamos perdiendo. A lo mejor, aunque sea un paciente con una albúmina normal, nunca podemos saber si había un cierto grado de linfagiectasia que mejorase con un bajo contenido en grasa. Eso no lo podemos saber. Entonces cambiamos la dieta y lo evaluamos a las 3 semanas. Pues a las 3 semanas de cambiar esa dieta de manera exclusiva, esto es muy importante, que no podemos dar otros alimentos, el perrito empezó a recuperar peso, se mejoró la puntuación fecal, se mejoraron el número de defecaciones, el índice de enfermedad inflamatoria intestinal mejoró y en ese momento empezamos a reducir la prednisolona, porque el paciente ya llevaba como bastante tiempo con corticoides y la reducimos a 0,5 miligramos por kilo una vez al día. Después lo evaluamos a la semana siguiente, 4 semanas en total. El paciente se mantenía estable, había ganado peso de manera adicional y en ese momento sí que nos planteamos decir, vamos a añadir un prebiótico, en este caso IFASGAT, y se mantuvo la misma dosis de prednisolona de momento. Se volvió a revisar a las 2 semanas, que ya lleva unas 6 semanas en total, mejoró con reducción de la frecuencia de defecación, ya se nos normalizó el índice de enfermedad inflamatoria intestinal y en ese momento pues lo mantuvimos con la misma dieta, redujimos aún más los corticoides y lo mantuvimos con los prebióticos. Lo revisamos un poco a las 2 semanas, un poquito más de lo mismo, seguimos reduciendo corticoides y mantuvimos con dieta y prebióticos. Otra vez volvemos a revisar a las 2 semanas todos los cambios un poquito escalonados. Pero en una de las revisiones, cuando bajamos los corticoides ya, ¿vale? Ahí sí que volvió a tener un índice fecal aumentado. Por lo tanto, lo que hicimos fue mantuvimos todo lo demás y incrementamos los corticoides a las dosis que lo estaba tomando. Y con eso realmente fue suficiente. El paciente, hasta el seguimiento que se le hizo, fue 20 semanas y el paciente se encontraba estable. Las conclusiones, y con esto ya acabo, las conclusiones del caso, incluso un poquito conclusiones para la charla en general, es que la modulación de la microbiota debe ser multimodal y es un tratamiento adyuvante. Sabemos que la nutrición es el primer pilar terapéutico y que en la mayoría de los casos es el que va a proporcionar mayor mejora. En este caso, por ejemplo, cuando se añadió prebióticos, pues se vio una mayor respuesta. En enteropatías crónicas tenemos que decir que el éxito rara vez depende de una única intervención. Importante es que se consiguió reducir la prednisona al mínimo y además lo más importante es decir, no tuvimos que volver a dar antibióticos. Y como sabemos que la enteropatía es una enfermedad dinámica, yo no puedo descartar que a lo mejor dentro de 6 meses yo a este paciente sí que le pueda quitar ya los corticoides, a lo mejor no los necesita, ¿vale? Sabemos un poco que hemos utilizado en este caso micoterapia, sabemos que puede ser una opción prometedora por sus efectos prebióticos e inmunomoduladores. Y bueno, a raíz de la micoterapia sabemos que IFADBET está realizando estudios de eficacia a largo plazo. Y bueno, con esto ya termino. Daros las gracias a todos los asistentes. No sé si he ido un poco rápido, pero quería intentar transmitiros la charla que es un poco densa en el menor tiempo posible. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues siempre me podéis escribir y en la medida de lo que pueda, pues intentaré responder. Y nada, daros las gracias a todos por esta hora que ha sido un poco intensa, pero espero que haya sido beneficiosa. Estupendo, Luis Miguel, muchísimas gracias. Gracias. Eh, Sí, la verdad es que has contado, ha sido un web seminar muy, muy, muy completo. Te traslado un poquito, porque sí que nos hemos pasado un pelín del tiempo, pero sobre todo te están mandando corazones, aplausos y por Gracias. el chat.
comentándote y felicitándote por el webinar que la verdad es que ha sido muy, 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 muy didáctico, ¿no? Y sobre todo con una evidencia clínica muy, muy reciente, ¿no? Que es muy importante. Vamos a dejar algún tiempo más para el turno de preguntas. Tenemos como 10 minutillos, pero ya tenemos alguna, ¿vale? Que te ¿Vale? las voy a ir trasladando. Mira, nos preguntan, buenas tardes, ¿cuál es el error más frecuente al abordar una enteropatía crónica? Vale. Yo creo que el error más frecuente es no darle la importancia que tiene la dieta, ¿vale? Es decir, muchas veces creo que en los ensayos dietéticos, sobre todo, no insistimos a los tutores la importancia que tiene al menos esperar 2 semanas, porque lógicamente, es decir, los tutores están le quieren dar diferentes tipos de alimentos, ¿vale? Entonces yo creo que uno de los errores más frecuentes es como no insistamos sobre todo en realmente la importancia que tiene la dieta, porque al final la mayoría de pacientes, hemos visto la gráfica anterior, el 75-80% van a ser pacientes que van a responder a un cambio dietético. Es decir, claro que van a haber a lo mejor un 15% que respondan a otros aspectos, pero desde luego ese sería uno de los errores, creo yo. Otro error, por ejemplo, es no hacer un buen diagnóstico. Es decir, no podemos asumir que un paciente tiene una enteropatía inflamatoria crónica si realmente no hemos hecho las investigaciones adecuadas. Por ejemplo, en un paciente como pues que vive en Andalucía, tenemos que pensar en que la leishmania es un factor que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, no descartar nunca, pues lo que hemos hablado antes, Addison atípico, ¿vale? Otro error creo yo que metería sería como dar dosis muy altas de cortisona a los pacientes. Es decir, la mayoría de pacientes con enteropatía inflamatoria crónica van a responder a dosis más antiinflamatorias más que inmunosupresoras, ¿vale? Y también yo creo que muchas veces otro error sería el hacer biopsias muy rápido. Esto sí que es algo que quería destacar. Decir, no necesitamos tener una histología para saber que un paciente tiene una enteropatía inflamatoria crónica. Entonces, anteriormente, hace años atrás, sí que se hacían muchas biopsias intestinales, pero creo que eso es algo que cada vez se hace menos porque, pues bueno, se prueba diferentes tipos de dietas, diferentes tipos de inmunomoduladores, prebióticos, y el hecho de que no tengamos una biopsia no quita credibilidad a nuestro diagnóstico. Es básicamente eso. Ujú, muy bien. Te lanzo otra. ¿Cuánto tiempo es imprescindible mantener la prueba dietética antes de pensar que se ha fracasado? Pues como Interesante. hemos dicho antes, es decir, yo creo que 2 semanas mínimo, es decir, en 2 semanas, si se hace bien, entonces se hace pues, no dándole otro alimento, ¿vale? Creo que en 2 semanas en digestivo es suficiente. Como hemos dicho antes, en piel, pues sí que pueden ser pues 4 o 6 semanas, pero en digestivo normalmente 2 semanas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que para descartar que un paciente no sea responsivo a un cambio de dieta, tendríamos que probar al menos 3 tipos diferentes de dieta. No solamente hidrolizada, podemos usar una proteína novel, por ejemplo, es decir, por eso es muy importante que tengamos la historia dietética, porque si yo le voy a introducir, por ejemplo, una dieta de nutricionista con una proteína que nunca haya probado, ¿vale? Pues sería otra herramienta dietética, sería una proteína novel, una proteína que nunca haya tomado o incluso una proteína, incluso una dieta casera a veces, es decir, si tenemos un paciente, se me viene a la cabeza, con una enteropatía perdedora de proteínas, un error muy frecuente es pensar que el paciente, algunos sí la necesitarán, pero muchos de estos pacientes con enteropatía perdedora de proteína no van a necesitar dosis altas de corticoides. Quizá necesitan una dieta muy baja en grasa y en ocasiones esa dieta muy baja en grasa no la puedes encontrar con una dieta comercial. Entonces, tendrías que utilizar una dieta pues baja en grasa y a veces casera con supervisión de nutricionista. Sí, hay una pregunta de la clínica veterinaria. Sí, se entiendo, que ya creo que ya lo has contestado. ¿Recomiendas más dietas hidrolizadas o proteína novel? Creo que está ya ah, Bueno, contestada es o que, a ver, utiliza. depende, algunos pacientes no van a responder.
a hidrolizada, otros van a responder a proteína no ver, es decir, que un poco también, y depende un poco también del tutor, es decir, lo que me encuentro cada día, ¿vale? Es que muchos tutores son, por ejemplo, muy reacios a utilizar dietas hidrolizadas. El problema es que la dieta hidrolizada, por parte de muchos tutores, se ve como, bueno, muy artificial. Entonces, claro, y esto me lo he encontrado sobre todo mucho más en España. Es decir, en España la gente está mucho más comprometida, por ejemplo, a poder cocinar, más que, por ejemplo, cuando trabajaba en Inglaterra, costaba más que la gente hiciese una Ujú, dieta casera. Pero, por ejemplo, aquí en España sí que yo creo que es un poquito la cultura mediterránea. Entonces, a nivel de respuesta, pues yo no creo, las hidrolizadas sí que es verdad que han demostrado en los estudios un mayor grado de respuesta, pero claro, una Nobel podría funcionar perfectamente. ujú. Muy bien. Mira, tenemos otra, muy interesante también. Buenas tardes. En gatos con inmunodeficiencia y enfermedad inflamatoria crónica, enteropatía, perdón, inflamatoria crónica, en el caso de no responder a dieta, ¿pondrías corticoides a dosis bajas aun estando inmunodeficiente? La veterinaria tiene un caso con ácido fólico bajo y al hacer el cambio de dieta está con más vómitos que al principio. Vale, aquí, a ver, el tema, aquí es difícil un poquito, pero no, porque hay que evaluar todo el caso. Es decir, yo no creo que dosis bajas de cortisona, ¿vale? Vayan a comprometer mucho al paciente, ¿vale? Tampoco sé en qué estadio está el paciente. Es decir, el gato tiene leucemia monodeficiencia, no me he enterado. Inmunodeficiencia, Ah, vale. nos ha dicho, sí. Claro, tampoco sabemos en qué estadio. También habría que pensar si ese paciente, si ya se han hecho todos los exámenes, es decir, que no tenga, por ejemplo, un linfoma de bajo grado, que los pacientes con retrovirus, ¿no? Serían más probables que a lo mejor lo pudieran tener. Pero yo, es decir, si el paciente ha empeorado con esa dieta, yo probaría otra dieta. Y si no mejora, yo no creo que el darle dosis, si no son, no necesitamos tampoco dosis inmunosupresora, podemos utilizar más dosis antiinflamatorias y ver un poco la respuesta, ¿vale? Me aseguraría, por ejemplo, que la cobalamina, la vitamina B12, esté bien, porque realmente los folatos tampoco son tan indicativos, pero la cobalamina sí que sería más importante. Pero bueno, claro, tiene muchos matices la pregunta y habría que saber un poco bien a qué nos enfrentamos. Pero si la pregunta es si no daría cortisona, pues yo probablemente sí que la daría a dosis baja, no tengo por qué inmunosuprimirlo. Ujú. Yo un pequeñito inciso, ya que estamos, lo que le diría a este gato en este caso es el poder utilizar micoterapia, es decir, poder utilizar aparte de, como bien decía Luis Miguel, cortisona a dosis bajitas. En este caso sería más IFAS Immunepet, que es un inmunomodulador, lleva otras sinergias de hongos, pero también perfectamente se puede utilizar IFAS Gut and Brain, ¿eh? Podríamos combinar en el abordaje multimodal, como comentaba Luis Miguel, estos dos compuestos, ¿no? Prebióticos más dieta, ¿no? Estos dos, balancear estos dos compuestos. A ver, la clínica veterinaria Peludos Consentidos nos dice, estoy trabajando y me he perdido partes y se ha dicho, ya lo veré cuando mandéis la grabación, pero te pregunta Luis Miguel que cuál es el proceso para obtener las heces para el trasplante. Para el trasplante fecal, bueno, Para el trasplante fecal, entiendo, sí. vale, me encanta porque es una de mis preguntas favoritas, ¿vale? Ujú. Lo A ver, sabía. depende un poco cómo se quiera hacer. Si se quiere hacer acorde a las guías, ¿vale? Realmente tendrías que testar un paciente, un perro, ¿vale? Que nunca haya comido dieta cruda, hacerle un índice de disbiosis, que el paciente no haya estado hospitalizado recientemente o que no haya tenido procesos digestivos recientemente. Es decir, ahí en la guía está todo muy especificado, pero generalmente que no haya comido dieta cruda, que no haya recibido antibióticos y que idealmente testado para salmonela, campylobacter, toda la enfermedad infecciosa y idealmente con un buen índice de disbiosis. Depende un poquito cómo quieras hacer el trasplante, es decir, si quieres crear un banco o no, las heces se suelen recoger, es decir, fresca, hay también un protocolo para procesarlas que también está en las guías, se tienen que procesar y se tienen que crear como una mezcla y eso lo sueles dar por vía rectal, que es lo más normal,
se puede poner vía endoscópica superior, pero nadie hace eso a menos que realmente estés haciendo una endoscopia por otro motivo y las quieras poner en duodeno. Pero sí que es un procedimiento que parece que está bastante estandarizado. Sí que es verdad que las heces, ¿vale? Se deberían de procesar no más de 24 horas después de cogerla, ¿vale? Porque sí que se ha visto que puede perder la diversidad microbiana. Ujú, muy bien. Vamos a ir ya a la última porque vamos súper justos de tiempo. Mira, Jonay Mendoza nos pregunta si conoces algún estudio sobre el efecto de FMT en el apetito, en veterinaria o en humana, ya sea positivo a modo terapéutico o posible efecto negativo. Vale, FMT Bien, supongo que es trasplante entiendo que es microtransfecal en trasplante. inglés, Sí, ¿vale? Vale. sí. A ver, yo personalmente no conozco, es decir, estudios directamente que valore solamente el apetito, no lo conozco. Es decir, hay un artículo que si no recuerdo mal es de Linda Torreson en el que eh, hay una mejora de la enteropatía inflamatoria crónica, de los índices, pero mejora todos los aspectos, no solamente el apetito. Es decir, quizá existe, yo no conozco un artículo que te diga solamente el apetito. Pues los artículos que se han hecho creo que valoran enfermedad inflamatoria intestinal crónica, algunos, pues como he dicho, comportamiento, pero el de la epilepsia y los trastornos del comportamiento, pero que digan solamente apetito, a mí no me suena, ¿eh? Puede ser que lo haya. Ujú, muy bien. Pues de momento no nos entra ninguna pregunta, pero un poquito lo dicho al final del webinar de Luis Miguel. Tenéis su dirección de email, tenéis también, creo que por ahí mi dirección de email y si no, a través de la web podéis hacer también de la web de IFASBet, de nuestra web, en la sección profesional diferentes preguntas. Y bueno, de nuevo agradeceros, de verdad, sobre todo al ponente, ¿no? Tanto a Luis Miguel, que ha sido una charla muy intensa y a mí me ha pasado volando, ¿eh? Supongo que a ti No, también. Es- agradeceros a todos, ¿vale? Yo creo que, a ver, siento si he ido un poquito rápido, pero quería un poco comprimirlo todo y aparte que yo suelo hablar Ujú, rápido cuando estoy hablando. Y nada, pues lo dicho es decir, agradecer a todos los asistentes, que me consta de nuevo que hay de España, Portugal, ujú. Reino Unido, creo, Sudamérica, Reino Unido también Latam, creo que he visto alguno, ¿vale? Reino Y Unido sí, y hay mucha gente que nos está diciendo que lo ha visto solo un trocito o gente que está registrada. Teníamos cerca, para que os hagáis una idea, aparte de los en directo, más de 300 registrados. Entonces, por temas también de cambio de horario, pues bueno, hay personas que lo van a ver en grabado, no hay ningún problema. Recordaros que queda la grabación hecha, os la enviaremos en la próxima semana, a comienzos de la próxima semana, y también quedará subida a nuestra sección profesional. Sabéis que este año este tercer webinar es de microbiota. Hemos hecho anteriormente uno de enfermedad articular, otro de oncología. Y el último cuatrimestre del año también se vienen cositas, se vienen novedades, con lo cual pues vamos a intentar cubrir todas las áreas terapéuticas de interés. Agradeceros también a todos de verdad vuestra asistencia y bueno, y seguimos y nos vemos pronto. Muchas bueno, gracias. muchas gracias a todos.